Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Searching, una película que no cuenta con un gran presupuesto, pero que sin embargo se está hablando un montón de ella, igual que pasa algunas veces con las películas de terror, pero en este caso tratándose de un thriller. Searching cuenta la historia de un padre viudo cuya hija está en la universidad y con la que se comunica a través de internet. Un día su hija desaparece en extrañas circunstancias y el padre decide iniciar una investigación a través de internet y de las redes sociales para averiguar qué ha podido ser de ella. Como os podéis imaginar a partir de la sinopsis, o si habéis visto el tráiler entonces ya lo tendréis claro, se trata de una película cuyo máximo atractivo es su formato. Es una película en la que nunca salimos de una pantalla de ordenador, como ya había hecho Nacho Vigalondo en una película bastante reciente que se llamó Open Windows. Lo cierto es que si se hace bien, como sucedía en la película de Vigalondo y también aquí, resulta un formato muy atractivo, sobre todo en su tramo inicial, aunque en el clímax siempre termina habiendo problemas. No sé si podríamos empezar a hablar ya de un subgénero, aunque yo lo veo un poco precipitado, teniendo en cuenta de que, al menos por lo que yo sé, solo se han hecho 2 películas con estas características, y además se trata de un formato tan cerrado, tan limitado, que a poco que se hagan algunas cuantas historias más como estas 2, nos encontraríamos que la fórmula quedaría agotada enseguida. Pero hablando ya en concreto de Searching, tengo que deciros que con este formato que es tan original pero a la vez tan limitado, la historia consigue enganchar mucho desde el primer momento, consigue que el suspense se transmita muy bien al espectador. Creo que en este sentido el guión tiene mucho mérito, está muy bien escrita, tiene los giros adecuados, no es demasiado tramposa, no es más tramposa que cualquier thriller que nos podamos encontrar, que siempre esperamos que sin hacer demasiadas trampas nos engañen un poquito, y tienen una resolución no muy sorprendente, pero sí más o menos satisfactoria. Seguramente lo que más me gusta de esta película es su realismo, un realismo que le da verdaderamente fuerza a la historia. No estoy hablando de cómo está escrita o cómo está contada, sino de algo mucho más banal, la utilización de marcas corporativas que nos encontramos habitualmente por internet, pero que en muchas películas esquivan utilizarlas simplemente porque a lo mejor no tienen los derechos para hacerlo. En esta película podemos sentirnos identificados como si nosotros fuéramos el personaje que está utilizando internet, este padre que está buscando a su hija desesperadamente, por el simple hecho de que le vemos utilizar Google, le vemos entrar en Facebook, en Instagram, le vemos utilizar FaceTime, incluso hay un momento en que entra a Tumblr o que se le dispara el Norton antivirus incluso, y todas estas cosas están muy bien integradas en la historia y forman parte de la investigación, cosa que creo que le da, como decía, un gran realismo y una gran fuerza a todo lo que nos están contando. Siguiendo con este realismo vemos también a los personajes chatear muchas veces y me gusta mucho cómo están cuidados todos esos detalles, es decir, chatean como chateamos la mayoría de nosotros, sin utilizar signos de puntuación, utilizando abreviaturas e incluso cometiendo errores tipográficos y después intentando corregir el error tipográfico debajo con un asterisco, cosa que me parece que está muy bien que esté en la película, porque mis conversaciones con mis amigos son siempre así. Por todo esto la película te la crees mucho y además añade un aliciente. El padre en algunas ocasiones quiere decirle algo a su hija o al interlocutor con el que está hablando y empieza a escribir su respuesta, pero después se arrepiente y la borra y responde algo diferente. Con esto conseguimos de una manera muy sutil y muy sencilla que veamos lo que está pensando el personaje a pesar de que finalmente no se atreve a decirlo. También creo que está muy bien contado el paso del tiempo en algunas ocasiones utilizando Google Calendar, cosa que me parece bastante graciosa, y también los flashbacks están muy bien integrados, como no con este formato lo que hacen es utilizar vídeos antiguos que el padre abre cuando se siente triste o nostálgico y quiere ver cosas del pasado con su mujer o con su hija. Todos estos vídeos, fotografías antiguas que al fin y al cabo no dejan de ser recuerdos, nos generan un enganche emocional con el protagonista y por lo tanto cuando su hija desaparece sufrimos más con él. Cuando quiere encontrarla nosotros queremos que la encuentre lo antes posible y sobre todo que la hija esté bien. Y también una cosa interesante, cuando va avanzando la investigación y el padre se da cuenta de que en realidad no sabe exactamente quién es su hija, da la sensación de que no la conoce porque ella le ha dicho un montón de mentiras, nosotros nos sorprendemos también con él al mismo tiempo. El problema con este
El problema con este film, como os decía, es el propio formato, que es muy limitado, y este tipo de historias, que al final no deja de ser un thriller muy convencional, llega un momento que necesitan abrirse, expandirse, y necesitamos que el personaje salga de la habitación. No puede hacer toda la investigación desde allá, ni puede tener todo el clímax sentado en el escritorio de su habitación. Creo que cuando la historia empieza a pedir esta expansión, el empeño por mantener el formato, porque al fin y al cabo es la gracia de la película, empieza a resultar demasiado forzado, y también cambiamos los puntos de vista cuando saltamos a otros medios como las noticias, YouTube, comentarios de Twitter de otros personajes y otros protagonistas, y dejamos de tener exclusivamente el punto de vista del padre. Creo que la película pierde su esencia y empieza a perder un poco la gracia. Aunque por contra se le suma una cierta crítica o una reflexión, si lo queremos ver así, sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de sucesos. Así que en general yo valoro positivamente la película, aunque el final me gusta menos que el resto, no solo por estos temas que os comentaba del formato, sino porque de pronto se vuelve, como siempre pasa en las películas de suspense, o casi siempre, demasiado explicativo para que tú entiendas todos los detalles de lo que allí en realidad había pasado, y eso a mí me molesta un poco. Pero en general la intriga funciona, los giros son buenos, dura solo 90 minutos, que creo que es una duración ideal para este tipo de historias, y si nos lo tomamos como un juego que nos propone la propia película, creo que se puede disfrutar un montón. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 7. Bueno, y esto es todo por hoy, ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la película. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.